Bienvenidos a un nuevo video, amigos, donde vamos a estar haciendo desempaquetado unboxing de los rines de Onyx 15. Le acabo de conseguir unos al Spark. Lamentablemente mis otros rines se tuvieron que ir, así que bueno, no están destruidos, no están nada, solamente se los pasamos a otro Spark de un amigo porque él los quería, así que se los di. Y bueno, pues con eso acabamos de adquirir unos rines de Onyx. Pues sin más, vamos a destaparlos. Vienen los rines, en otra bolsa vienen unas tapas, así que andaba buscando unos rines de Chevrolet. Quería los de la BONG, pero no encontré en ningún lado, así que bueno, para pues pasar, me gustaron como segunda opción estos. Basta de bla bla, vamos a desempaquetarlos, a ver cómo son estos rines, porque no los he visto realmente en persona. Y bueno, es lo más cerca de que voy a estar de un Onyx, así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a destapar uno nada más. La verdad es que, ¿qué les puedo decir, amigos? Estoy contento porque, bueno, pensaba solo comprarle llantas al Spark, ya necesitaba, pero pues no pensaba comprar rines hasta que mi amigo vino y se llevó los otros y me dijo, ten, cómprate otros. Yo quiero esos, así que de modos. Ahí tengo el Spark en el patio con las llantas ponchadas. Antes de que yo les muestre esto, o sea, no ven que trae ningún logo de GM. Realmente no va a venir ningún logo de GM en la caja. Pero para ver que sea original, lo que sí tiene que venir en la caja es esta etiqueta que tiene el número de parte. Aparte de eso, el holograma oficial de General Motors, que ahí se ve. No es chafa. Si tú agarras con un poco de saliva y se lo pasas, no se despinta. En cambio, los piratas, tengan cuidado con los piratas no van a traer esta etiqueta tampoco, y esta etiqueta no va a traer holograma, y si trae un holograma todo de colorido, muy cuadrado. En cambio este se ve bien, es auténtico de General Motors. Así que bueno, vamos a destaparlos. Ay, lo abrí al revés. Bueno, ni modo. Viene aquí el número de parte, instrucciones de instalación, y viene el ring de aluminio de Onyx. Son 15, no son los de 16, son los de 15. En color silver gray. En silver gray no los había visto, por eso los pedí. Están preciosos. Están bien preciosos. Miren el color. No. O sea, no son negros. En la cámara se ven negros, pero no son negros. Miren, ahí se ve toda la perla brillante. Estos para el Spark los voy a estar instalando con unas llantas 185-55 que ya las tengo. Las voy a ir a montar y vamos a ver cómo quedan en el Spark. Es una locura esto. Miren. O sea, es que el ring en sí no es negro, es como un color así como gris pero oscuro, como plateado. Es un plateado como grisáceo. No, se ve increíble este color. De verdad, se ve increíble. Aquí en la parte trasera del ring vienen todas las inscripciones, hasta la que dice General Motors ahí, GM. Son 15 por 6. O sea, 15 pulgadas por 6 de ancho. ¿Qué más les puedo decir, amigos? Están increíbles, están muy bonitos. Así que para que contraste mejor, las tapas de aquí del centro las pedí en color plateado, así que vamos a abrirlas. Estas son las tapas originales y es lo mismo, miren, trae el holograma aquí. Miren, el holograma, viene el número de parte y viene la pieza. La pieza igual debe de tener su grabado adentro, puede venir así igual, con una bolsa de GM Parts, que si tú la tocas así no se despinta, no se debe de despintar, ni tampoco esto, y dice acabado de la rueda, no sé por qué dice así. Y adentro viene la bolsita otra vez con su mismo holograma y número de parte. Entonces, porque hay mucha piratería de piezas. Este ya la habían abierto en la agencia para ver la muestra, y aquí está, miren. Estas tapitas son las que les voy a poner. Atrás dice General Motors y el número de parte, de dónde están hechos. Son originales al 100. Aquí va el tapón. Así que esto nada más se empuja así.
increíble, amigos. Así que ya no puedo esperar más. Vamos a subirlos al carro. Vamos a subirlos al Versa, porque en el Versa vamos a irnos a instalarlos y vamos a regresar y se los montamos al Spark. Para que no se extrañen, miren, ahí está el Spark con unos rines que me prestaron, que eran de mi amigo. Y miren, ponchadas las llantas. Ahí están. Y aquí están las llantas 185, 55, 15, ideal para ponerle ring 15 al Spark. Así que bueno, esas son 14 con llantas 175, 65. Pues ya, porque ya tiene como 2 semanas parado. Ya le cambié la suspensión, ya le pintamos los calipers, los tambores otra vez, una retocada. Y bueno, le falta un lavado. Pero bueno, se ve triste hacia el Spark, pero ya no más. Ya están sus llantas, ya subimos los rines. Vamos a subir las llantas y vámonos a montarlas. Más tarde. Listo, ya las llevamos a montar y ahora las vamos a poner en el Spark. Ya las quiero ver puestas. Y ahora sí, la cereza del pastel. Pues ahí están, amigos. Miren, en el sol y en la sombra. No. Cambió el aspecto del Spark completamente. Ya con su frente nuevo, ya los rines que tenía ya no le iban, por eso cambiamos ahora rines. Y bueno, falta la parte de atrás y volverle a poner su body kit, pero eso ya más adelante. Estas tapas plateadas le dan el contraste bastante bueno. Excelente. Quedaron excelentes. Ya fuimos a dar una vuelta con ellos y la verdad todo perfecto. Con ring 15 el coche se siente más plantado que con los 14 que tenía. No, ¿qué les puedo decir? Ya están sucios, pero bueno, ya eso. Aquí había un estribo, pero lo quitamos por el que pusimos al frente de bit.
por eso es que se ve así el estribo, pero ya pronto se lo vamos a volver a poner porque hay que volverlo a pintar ya que estaba raspado de abajo y se quebró. Entonces por esa razón es que se lo quitamos, más que nada por lo del frente de vid. Y bueno, ya arreglando eso, ya se los contaré después en redes sociales. Y los centros, estos centros como quedaron muy bien, contrastan con eso del volante, cómo quedó. O sea, me gustó cómo quedaron, no hay más, eran como perfectos. Aquí miren, la llanta no se sale, o sea, está a ras de la salpicadera y eso está perfectísimo. Excelente este cambio de imagen. Y pues ahí lo tienen, amigos, esos son los rines de Onix que ya le pusimos al Spark. Esa es la nueva imagen del Spark. La verdad es que no tenía pensado hacer esto, pero todo fue así de una vez. Y bueno, los rines andan como en 8 y fracción, si no es que un poquito más, dependiendo en qué agencia lo compren. Y bueno, si llego a encontrar algún link en Amazon, pues ya se los dejo, si no, pues ya ni modos. Y las llantas igual, le quedaron perfectas, no quedaron o sea, quedaron bien asentaditas las 185-55 con ring 15, no. Y de hecho ahorita venía en carretera, encarrerado, y no se sentía el camino así nervioso el coche. Es otra cosa manejar el coche con ring 15, se siente súper estable, la verdad. Así que lo ideal para un Spark es ring 15 y ya muy topando al límite 16, pero 16 ya estaba fuera de mis límites. Entonces pues ya quedó, amigos. Ahora sí que espero que les haya gustado estos nuevos rines que le pusimos al Spark. A mí me encantaron. Yo no era fan de los rines negros, pero estos me encantaron, incluso porque las ventilas estas que adapté en el video pasado son negras. Entonces, o sea, por donde quiera le ando dando como que al clavo ahí en ciertas cosas. Y bueno, amigos, pues ya eso va a ser todo en este video. Muchas gracias por haberme acompañado en otro video más. Yo soy Agus Vargas, síganme en mis redes sociales. En la descripción del video va a estar la información, los números de parte de los rines, de las tapas, de las llantas. Y bueno, pues ya no se diga más y nos estamos viendo hasta el próximo video.